Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar aquí nuevamente en una nueva temporada, en un nuevo inicio de episodios que hemos estado preparando para ustedes. Mucha gente nos pregunta que por qué nos tomamos tanto tiempo entre temporada y temporada, pues es porque es un proceso muy vivencial de poder mostrar las herramientas que a mí me han hecho bien en este proceso. Hoy tengo una invitada muy linda, ella se llama Andrea Patiño, ella es psicoterapeuta, es consteladora familiar, también maneja la parte del biomagnetismo, es instructora de yoga y entre todas esas cosas maneja una información muy linda para manejar y para tratar el cuerpo de una forma holística, de una forma integral. Entonces estamos hoy en este día con Andrea para que nos hable un poquito de lo que hace y bueno, Andrea, bienvenida a este espacio, bienvenida a Quebrando Cascarones. Preséntese un poquito cómo llega hoy a este momento presente. Muchas gracias, Juan José. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Para mí también es un gusto poder compartir y poder ser parte, digamos, de los espacios en los cuales pues estamos buscando compartir con más gente, que la gente conozca de estas diversas herramientas que le pueden ayudar al ser humano en general para sanarse o para desarrollarse personalmente en este proceso en el que estamos todos y que bueno podernos acompañar. Claro, así que muchas gracias. Bueno, un poquito has comentado ya, Juan José, de la que yo me dedico. En principio soy psicóloga clínica de profesión y a partir de ahí, en esa búsqueda obviamente de poder encontrar algunas herramientas que primero me ayuden a mí, que me sanen a mí y luego poder compartir con el resto, pues sí, he caminado por la programación neurolingüística, por las constelaciones familiares, por el biomagnetismo. Y con un trabajo muy especial también de mezclar un poquito todo esto que es la psicología con la parte espiritual, ¿no? Como encontrar la esencia del ser humano y a través de eso pues también me vinculé con lo que es el yoga y la meditación. Entonces de esta manera pues comparto, digamos, un proceso, un programa de desarrollo personal y acompañamiento a las personas quizás más holístico, más completo a mi parecer, digamos. Más integral, claro más que sí. integral. Bueno, yo les puedo contar como experiencia, igual yo hice un proceso con Andrea, que es lo que vamos a conversar un poco del biomagnetismo, y dentro de este proceso siempre hay cosas que se cruzan, siempre hay cosas que salen, que uno viene arrastrando, que uno piensa que ya las superó y como que vuelven a aparecer. Cuéntenos, Andre, ¿qué es el biomagnetismo así como tal? El biomagnetismo es una terapia bioenergética, ¿no? Se basa en la idea que nosotros como cuerpo físico somos tenemos un biomagnetismo, digamos, como tiene todo el universo. Entonces, está basado en que al ser nosotros energía y todos los entes patógenos que pueden estar en nuestro cuerpo, los microorganismos vivos que causan las enfermedades, pues también están basados en el mismo componente bioenergético. Entonces, los imanes lo que hacen es poder tratar de controlar el pH del cuerpo y de esa manera equilibrar esta dificultad que se ha provocado en el cuerpo, esta enfermedad, a través de la acción de los microorganismos. Entonces, con el mismo efecto de funcionamiento biomagnético, con los pares biomagnéticos, lo que se hace es equilibrar el pH. El autor que creó esto se llama... ahora se me fue el nombre. Bueno, es mexicano, ahora me vendrá, Pero en fin, él lo que dice o descubrió, digamos, que toda enfermedad está basada en dos puntos, en relación a dos puntos corporales. Entonces es donde se coloca el par positivo y el par negativo y de esa manera lo que se hace es retirar, digamos, este efecto patógeno de los microorganismos. Es muy interesante. Yo analizaba un poco y le asociaba a la parte que nosotros manejamos por medio de la osteopatía, que es el campo electromagnético de la célula, que viene a ser lo mismo, ¿no? Porque cada célula está en un movimiento constante y al alterarse ese movimiento genera una alteración en este campo también. Entonces es lo que hablábamos en algún momento, no hay muchas corrientes pero se juntan siempre en algún punto. Ahora, ya entendiendo un poco esto de los agentes patógenos, de los pares de los imanes, ¿qué beneficios tiene para la persona hacer este tipo de terapia?
En este caso, pues realmente el biomagnetismo se dice que se puede utilizar en cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Sea esta enfermedad ambiental, sea una enfermedad genética, sea una enfermedad regenerativa, eso hablando de la parte física. También se hace un trabajo muy interesante y es, digamos, a donde yo intento también enfocarme y estoy constantemente pues investigando y aprendiendo es también en la parte emocional. Entonces, los efectos que al final, contestando a la pregunta que tú me haces, Juan José, los efectos que tiene en el ser humano, pues es esa sensación de alivio. En muchos casos, inclusive se ha llegado a encontrar investigaciones en que la disminución de los efectos patógenos y la curación de la enfermedad se ha dado con el biomagnetismo. El biomagnetismo sigue en constante estudio, en constante investigación y desde luego ya la parte médica, digamos, y científica está encontrando estos efectos. De hecho, cada vez más médicos están vinculados con este tipo de tratamiento porque saben que los efectos que se están causando son muy positivos. De hecho, también los ministerios de salud de los diferentes países están aprobando también ya esta terapia como algo científico y aplicable. Inclusive en nuestro país, en el Ecuador, está ya aprobado, ¿no? Y es porque los efectos cada vez son más amplios y se sigue investigando y se sigue encontrando realmente una sanación y una cura a través de este proceso sin tener que incurrir en la medicación, ¿no? No con eso quiero decir que la medicación no sea válida, claro que lo es, pero se encuentra que hay ciertos procesos que se han logrado poder mejorar sin la implicación de la medicación, ¿no? Hay ciertas enfermedades como por ejemplo la diabetes, el cáncer, o enfermedades muy degenerativas como el ELA, por ejemplo. Ahí se está viendo que hay un efecto menor, se está investigando en esas enfermedades, pero en otro tipo de enfermedades se ha tenido ya unos resultados realmente bastante buenos. Claro, súper interesante. Yo como participante, digamos, de la terapia les puedo comentar que una de las cosas que me parecía más curiosas, ¿no? Es esta parte que hablaban ya de la parte emocional, porque yo venía por un problema físico, que era una tensión aquí en la parte del muslo, en la parte de la espalda, y en eso me empezaron a aparecer cosas que yo le decía a Andrea, es muy loco porque yo vengo a trabajar eso y personas con las que tenía de pronto alguna situación pendiente empiezan a aparecer, vuelven a la vida de uno como para subsanear ya todo eso, ¿no? Entonces todo ese movimiento también a mí me parece súper interesante. ¿Cómo se diferencia, Andrea, dentro ya de la práctica del biomagnetismo, si es algún problema emocional o es un problema físico? Ok, bueno, la parte emocional y la parte física están muy vinculadas, ¿no es cierto? Nosotros somos un ser holístico y estamos formados por varios cuerpos, entonces no es posible que un cuerpo esté afectado sin que esté afectado el otro o viceversa, ¿no? Entonces, digamos que en los protocolos de biomagnetismo existen los protocolos físicos y los protocolos emocionales, entonces el mecanismo que se utiliza para poder conocer en el cuerpo qué es lo que está sucediendo y qué es lo que el cuerpo está necesitando es a través de testar, digamos, con los pies, y cuando existe una dificultad el cuerpo nos avisa, ¿no? Acortándose todo el hemicuerpo derecho y de esa manera sabemos que ese punto es el que hay que colocar. Entonces, coincidentemente, luego conversando obviamente con los pacientes, pues se encuentran ciertas zonas del cuerpo en donde suelen mayoritariamente enfocarse ciertas enfermedades, ¿no? Entonces ya por exámenes amplios que se han hecho en ese tema, pues se identifican ciertas partes del cuerpo, como por decirles algo, el riñón un poco con la tristeza, ¿no es cierto? La vejiga un poco con el espacio donde nosotros nos ubicamos, la tristeza con los pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, coincidentemente, cuando desbloqueamos eso, muchos pacientes sienten el alivio emocional también, e inclusive la expresión de la emoción, ¿no? Claro. Hay pacientes que dicen, bueno, me está dando muchas ganas de llorar. Claro, estamos utilizando, impactando, digamos, con los imanes en esa zona, que lo que hace es desbloquear la emoción. El momento que se desbloquea una emoción, pues es más fácil que sea expresada y de esa manera también el dolor físico que puede estar provocando esa emoción, pues también se alivia.
Claro que sí. Es interesante cómo usted asocia esta parte, Andrea. Y bueno, yo sigo contando desde mi anécdota cómo es lo que vivía, porque Andrea me decía, Juan José, hay ira reprimida en su caso. Entonces yo me considero una persona que no era así, no soy muy enojada, no tengo eso de expresar la ira. Y un día que regresaba a la terapia y le decía, ¿sabe qué? Sí, siento que me enojo mucho cuando estoy en el carro, cuando tengo esta situación en particular, de que la situación no fluye como yo quisiera. Y es eso, ¿no? También traerlo a la conciencia, el momento en el que esa emoción aparece, tal vez, ¿no? Para que no se quede reprimida adentro, que eso es lo que hace daño, ¿no? Así es. Sí, y muchas cosas, y comentando su caso, Juan José, es el tema, y es de muchísimas personas, ¿no? Muchas veces las cosas que nos suceden o los impactos emocionales son a muy temprana edad, ¿no? Una época en la cual nosotros no tenemos mucha conciencia cognitiva, me refiero, para poder como cuestionar qué es lo que nos está sucediendo. Los niños pequeños, generalmente desde los 7 años hacia abajo, pues somos más emociones que otra cosa, ¿no? Entonces cualquier impacto emocional se queda grabado en nuestro cuerpo. Y eso, si no es resuelto en algún momento, pues está ahí, ¿no? Y hay ciertas situaciones en la vida adulta que conectan directamente con eso, pero como no está en la conciencia, no desconocemos de dónde viene, ¿no? Y también son un poco los aprendizajes, el de pronto no son aceptadas nuestras emociones, muchas veces por los adultos, como no se debe llorar, o no está bien que te enojes, no se ve bien que estés enojado, cosas por el estilo, ¿no? Entonces un poco esa invitación también a que seamos conscientes de que las emociones no expresadas se quedan de alguna manera en nuestro cuerpo, no es que desaparecen, ¿no? Entonces es importante canalizar esas emociones. Siempre las emociones tienen que ser bienvenidas, siempre tienen que ser expresadas, hay que buscar cómo expresarlas, ¿no? Para que tampoco ni nos hagamos daño a nosotros mismos ni a otras personas, pero si una emoción está ahí, es de alguna manera la fuerza de la vida, como dice nuestro gran amigo Josep Solé. Él habla mucho de las emociones, de esa capacidad, digamos, que tenemos los seres humanos de vivir a través de las emociones. El momento que la emoción es expresada, pues es la única manera de ser transformada. Claro que sí, y acotando también algo, hay otro autor que me parece muy, muy interesante, se llama Bradley Nelson. Él habla del código de la emoción, y él dice, emotion es energía en movimiento, y cuando el movimiento cesa, cuando se queda retenido, empieza todo este cambio sobre el campo electromagnético, sobre el cuerpo, sobre la memoria celular, incluso porque las células que vienen después ya vienen con esa información, ¿no? Que es algo que también estaremos hablando un poquito aquí. Andre, ¿qué hábitos necesitamos o qué acciones necesitamos como para mantener equilibrado este campo electromagnético? Sí, yo creo que es muy importante, Juan José, que escuchemos a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Realmente, y esta es una de las razones también por las cuales yo me conecté con el yoga y la meditación, porque en el mundo en el que vivimos de estrés, de tanta ajetreo y cosas externas, ¿no es cierto?, la misma tecnología y tal, que nos tiene tan vinculado con todo lo que está fuera de nosotros, el volver hacia adentro, el conectarnos con nosotros y sentir nuestro cuerpo, creo que es uno de los temas más importantes. Si nosotros escucháramos a nuestro cuerpo todo el tiempo, supiéramos realmente el momento que debemos beber agua, el momento que debemos comer y qué exactamente nuestro cuerpo está necesitando, ¿no? Hay veces que somos mínimamente conscientes cuando ya estamos, digamos, que no hemos bebido agua muchísimo tiempo, es como que empezamos a sentir esa sed y vamos a tomar agua, ¿no? Pero día a día nuestro cuerpo nos está hablando, nos está explicando lo que necesita. Entonces, si nosotros escuchamos a nuestro cuerpo, seguramente vamos a tener una alimentación mucho más sana, que es necesaria, ¿no es cierto?, para combatir también todo el estrés que tenemos, porque el estrés que nosotros estamos viviendo provoca en nuestro cuerpo también que provocar dentro internamente más ácido, ¿no? Entonces, cuando nuestro cuerpo está muy ácido, necesitamos contrarrestar a través de la alimentación, a través de una buena hidratación, el poder contrarrestar ese tema del ácido, y de esa manera pues nuestro cuerpo esté sano, ¿sí? El biomagnetismo lo que ayuda es justamente a equilibrar, eso es lo que hace el biomagnetismo, pero nosotros día a día, tomando conciencia de nuestros hábitos, de hacer ejercicio, de comer bien, de alimentarnos bien, de tomar suficiente agua y
de trabajar en esta parte emocional, ¿no es cierto? Porque el estrés lo que hace es desarrollar estas sustancias ácidas en nuestro cuerpo y hacen que se eleve toda esa parte y provoca a la larga enfermedad. Entonces, si nosotros nos trabajamos, por ejemplo, a través de hábitos de meditación, de tener contacto con la naturaleza, de deporte, de yoga, hacemos que nuestras emociones también estén más equilibradas y tomamos conciencia de nuestra parte interna, y de esa manera podríamos, digamos, lidiar el día a día con esta situación, no provocando en nuestro cuerpo situaciones que nos lleven a la enfermedad emocional o física. Sí, como canalizar, ¿no? Lo que usted dice, canalizar esas emociones, canalizar lo que el cuerpo necesita y hacerle caso, escucharle, que es algo que muchas veces no hacemos, ¿no? Andre, hoy está, y se oye mucho, está de moda esto del pensamiento positivo, de manejar los pensamientos y todo eso. ¿Cuánto influye esto del pensamiento a nivel de este campo electromagnético? ¿Hay una influencia, no hay una influencia? Totalmente, esa es otra parte importantísima de observarnos a nosotros mismos, qué es lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Qué diálogo interno tenemos con nosotros. Esto es importante ir un poquito más a fondo, porque hay mucho en esta onda del pensamiento positivo, quizás el tema de la repetición de frases, por ejemplo, ¿no? No digo que sea negativo, pero si nosotros lo hacemos solamente de labios para afuera, pues no va a tener un efecto interno que es el que queremos. Entonces, observar lo que nosotros nos decimos a diario. Porque si nosotros durante media hora, digamos, repetimos frases positivas, pero durante el día nos estamos diciendo que quizás no somos buenos para esto o no sabemos hacerlo bien, tendríamos que hacerlo mejor, nos autopresionamos, digamos, no valorizamos lo que nosotros hacemos, pues no estamos causando ningún efecto con esa media horita de frases que hacemos, ¿no? Entonces, observar nuestros pensamientos que están directamente conectados con nuestras emociones, es decir, si nuestro pensamiento es negativo, obviamente nuestra emoción va a estar vinculada con ese pensamiento, ¿no? O al contrario, si nosotros estamos generando mucho estrés en nuestra vida, nuestro pensamiento también se va a alinear, digamos, con esa emoción, y eso a la vez, obviamente, en nuestro campo energético directamente afecta, ¿sí? Entonces sí, lo que tú dices es importantísimo, mirar esos pensamientos, también ese alimento que nosotros nos podemos dar a diario con ese contacto con la naturaleza, por ejemplo, que nos causa un buen efecto. Quizás no vincularnos tanto con las noticias, ahora mismo que estamos con tantas situaciones negativas en nuestro país, pues también hacer una dieta de eso, pues es también positivo. Viene bien, sí. Ahora, Andre, ahora me voy desde ese mismo punto a la parte, a la otra cara de la moneda, porque hay personas que dicen, bueno, yo, por ejemplo, pongamos el asunto este de la abundancia, que está tan llamado también hoy en día, y yo soy abundante, y cuando salgo a la casa digo, chut, es que no tengo plata, es que se me quedó es que ya no vamos a pagar. Entonces es como una contradicción que choca. Y ¿qué tanto estrés me puede generar este pensamiento positivo de estar repítelo, y obviamente con mis acciones no veo el resultado? Claro. Sí, a eso voy un poquito, ir hacia atrás, ¿no es cierto? Es mirar de dónde me viene quizás ese mensaje que yo me estoy dando, que a veces ni siquiera es mío, ¿no? Un poquito puede ser inclusive de más atrás, de una generación anterior o de varias generaciones anteriores, ¿no? Entonces, si yo no voy a la raíz, al origen de la situación, es muy difícil que yo pueda solucionar en el presente lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí también, luego de encontrar el origen, es importante conectarse también con esta parte espiritual, ahí es donde entra todo esta conexión con nuestro propio ser. Nosotros como derecho universal, digamos, somos seres abundantes, ¿no? En algún momento en la vida, sea a través de nuestras experiencias o a través de experiencias anteriores, nos creímos que esto no es así, ¿no? Entonces hay una raíz de una creencia, que una repetición de un mensaje nuevamente no va a romper una creencia por sí, es encontrar el origen y luego trabajar con esa creencia para modificarla desde fondo, sabiendo desde dónde viene, ¿no? Exacto. Sí, es súper interesante. Andre toca el tema, que es algo que también vamos a estar conversando aquí con Josep, que es una persona increíble que yo le conocí gracias a Andrea, y pues estaremos en su momento conversando con él de esto, ¿no? De los mensajes, cómo vienen distorsionados desde atrás. Andre, para ir sintetizando un poquito, ¿en qué estado tiene que venir uno para hacer una terapia de biomagnetismo? ¿Se necesita alguna condición? ¿Estando bien se puede venir para estar mejor? ¿O
¿Cuáles son los condicionantes que uno tiene que dice, no, yo necesito esto? Uh-huh. Sí, yo siempre me dejo llevar un poco por lo que sintamos, ¿no es cierto? Si es que el cuerpo me está llamando a quizás experimentar temas un poco más holísticos, temas que no tiene que ver quizás con esta parte física que seguramente cuando alguien está con una enfermedad ya ha pasado por el médico, ¿no? Siempre el biomagnetismo puede ser un complemento, o sea, no es un tema que va a causar ningún efecto secundario, sí, todo contrario, puede apoyar cualquier tratamiento. No se recomienda dentro del biomagnetismo que dejen un tratamiento médico para nada, muy por lo contrario. Siempre se recomienda pues que se haga un chequeo médico y que sea el médico de cabecera el que pueda revisar, digamos, esta situación que estamos viviendo, y el biomagnetismo puede complementar. Hay otras personas, mi experiencia de lo que he visto, muchas personas más bien pasan por el biomagnetismo y si no sienten un alivio, pues van a la otra parte, ¿no? Entonces, déjense llevar un poquito por su intuición, por lo que ustedes sientan. Como digo, el biomagnetismo no tiene ningún efecto secundario, no les va a causar daño, más bien puede ayudar. ¿Qué casos son los que no se pueden tratar con biomagnetismo? Es cuando una persona tiene un marcapasos, por ejemplo, o cuando está en tratamiento por cáncer, cuando se está aplicando la quimioterapia. Entonces tiene que haber un tiempo, digamos, luego de aplicación de la quimioterapia para que pueda ser aplicado el biomagnetismo. Durante el tiempo que se está aplicando la quimioterapia no se puede aplicar biomagnetismo. Pero más allá de estos dos condicionamientos específicos no hay ningún problema de aplicar biomagnetismo. Buenísimo. Entonces, lo que tú decías, ¿se puede aplicar biomagnetismo sin que tengamos ninguna dolencia? Sí, porque al final siempre estamos equilibrando y siempre nuestro cuerpo por ave razón está un poco en desequilibrio. Exacto. Entonces el biomagnetismo siempre va a ayudar a equilibrar tanto físico como emocionalmente al cuerpo. Buenísimo. A nivel de edad, ¿hay una edad mínima y una edad máxima? Embarazadas o mujeres que estén dando de lactar, ¿pueden hacerse también? En el caso de embarazo, digamos, sí hay que tener ciertos cuidados, digamos, sobre todo pues en la zona en donde está el bebé, y dependiendo de la situación, pues puede ser no recomendable aplicarlo, ¿no? Eso sí tiene que ser estudiado específicamente en el caso de las mujeres embarazadas. En el caso de niños, hasta los 8 años, se dice que los niños están todavía en el aura de la mamá, entonces inclusive se puede aplicar el biomagnetismo en el cuerpo de la mamá para impactar en el niño. Sí, entonces en el caso de niños sí se les puede aplicar también directamente, pero claro, como la terapia requiere que mantengamos durante un tiempo pues la no movilidad en los niños, es un poco difícil, pero no es que sea contraindicado para ellos, tampoco se puede aplicar, pero en este caso pues se utiliza el cuerpo de la mamá por este tema de la movilidad, que para ellos es bastante complejo mantenerles quietitos. Exacto, buenísimo, Andre, muchísimas gracias por toda esta información. Ahora yo quisiera cerrar un poco esta conversación que hemos tenido con el eslogan, digamos, que le hemos puesto esta temporada, que son herramientas para sanar, ¿no? ¿Qué actos, qué hábitos, qué condiciones les diría a ustedes a las personas? ¿Cómo pueden empezar este proceso de sanar desde adentro, de sanar desde el interior? Yo creo que la primera consigna sería como empezar a hacernos responsables de nosotros mismos. Para nosotros es muy fácil, todos los seres humanos, me incluyo yo, de cada vez que nos sucede algo, estamos pasando por una situación, es mirar hacia afuera, ¿no? ¿Qué está pasando hacia afuera? Es que mi entorno es de tal manera, y empezamos a poner etiquetas, ¿no? Es que mi jefe o mi madre o mi hermano o mi esposo, lo que sea, ¿no? Entonces, cada vez que nos suceda algo, empecemos a mirar hacia adentro y preguntarnos para qué esta situación está en mi vida, ¿no? Y a partir de eso yo puedo empezar a mirar qué es lo que sucede internamente en mí, y entra el tema de la interpretación de las creencias que yo tengo frente a esa situación, que hacen que yo o salga más rápidamente y mejor de esa situación, o por lo contrario quizás me enrede más, ¿no? Entonces observarse a uno mismo siempre es la clave, hacerse responsable de la vida, porque al final yo estoy en este espacio con este tipo de personas y con este ambiente porque yo de alguna manera algo tengo que aprender de ahí. Entonces a través de eso pues nos vamos conociendo cuando utilizamos tanto el escenario en el que nos desenvolvemos como las personas con las que nos encontramos como nuestros espejos.
¿no? Entonces siempre es un observarse a mí mismo más que observar hacia afuera. Esa es la forma de irnos conociendo y de irnos conectando cada vez con nosotros. Exactamente. Y yo me quedo con esa palabra tan linda que a la vez es tan difícil, ¿no?, de ponerla en práctica, responsabilizarnos de nosotros, de nuestros actos, de nuestro pensamiento y de nuestra vida, ¿no? Que a la larga somos los que estamos tomando las decisiones en el día a día para que esta se construya. Así que muchísimas gracias, amigos, por estar del otro lado, por acompañarnos en esta nueva temporada. Andre, le dejo para que se despida de nuestros amigos y aquí abajo les dejo toda la información de dónde le pueden encontrar, su dirección, su teléfono y obviamente para que vengan también a probar toda la magia que sabe hacer Andrea. Gracias, Juan José. Pues bueno, muchísimas gracias, un gusto haber estado en este espacio. Esperemos pues seguir compartiendo con la gente cualquier inquietud y tal, los datos que les está dando Juan José, pues con gusto pueden escribirme y resolver cualquier duda, siempre las órdenes. Muchas gracias. Gracias también, Andrea, muchísimas gracias y gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana con mucho más de esta linda información que tenemos para ustedes y no se olviden de comentar, de compartir y de pasar esta información a las personas que crean que les va a ayudar. Así que nos vemos la próxima.